sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy sábado 29 de marzo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Ya a pocos días de terminar el mes, vamos avanzando muy bien en lo que es nuestro estudio de números. Y realmente juntos estamos aprendiendo, conociendo, desaprendiendo, volviendo a aprender o reforzando algunas cosas que ya habíamos identificado con anterioridad. Pero lo mejor es que podemos todos los días conocer quién es nuestro Dios, a quién servimos y qué es lo que debemos de hacer. Les agradecemos a cada uno sus comentarios, nos alegran y nos alientan mucho. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan poniendo comentarios, que si tienen alguna duda, alguna petición de oración, vamos a estar orando, vamos a seguir orando por ustedes. Y les invitamos también a que puedan compartir esos devocionales para que sea de bendición a más personas. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Consagrados en su verdad, estando en Números 6 del 13 al 27. Así dice la palabra del Señor. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Consagrados en su verdad. El día de hoy nos encontramos con este pasaje que nos habla de qué es lo que sucede cuando han cumplido los judíos con su promesa del nazareato. Esta separación que estábamos viendo el día de ayer, esta dedicación y separación que ellos habían decidido. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo al único Dios santo, y así como nosotros, ¿qué debemos hacer? Seguir al Dios santo. Y vamos a ver hoy cómo se consagraban especialmente todos los días, pero especialmente para este proceso de entregar lo que es su ofrenda, de entregar lo que es su cabellera, de entregar lo que era la representación de su voto de santidad hacia Dios. Y es esto lo que nosotros debemos tener en cuenta, y vamos a ver hoy dos puntos. Y en el primero, consagrados en su verdad, uno, siendo una ofrenda viva. En este momento nos vamos a ubicar en la tradición judía. Dice que cuando se cumplía el tiempo iba a venir el nazareo a la puerta del tabernáculo. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Se va a presentar delante de Dios. Tenemos un elemento. Siguiente, versículo 14. Ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de un año sin mancha en holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y de hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. ¿Se presentaba con las manos vacías en nazareo? No, se presentaba con elementos. ¿Para qué? Para presentar un sacrificio, para que llevase, pues prácticamente fueran presentados delante de Dios en lugar de la persona que estaba ahí, que estaba cumpliendo. Entonces, al momento de cumplir, obviamente se hacía este sacrificio para demostrar que él no faltó en nada
en su compromiso o en su voto nazareo. Y obviamente alguien más debía de cargar con este resultado. ¿Para qué? Para que él fuese aprobado y para que él demostrara que sí cumplió con todo. Vamos más o menos viendo qué dirección nos está llevando esto. Vamos a avanzar al versículo 16. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. O sea que hará su sacrificio, pero también su ofrenda. Y dice el versículo 17, ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el sacerdote sus ofrendas y sus libaciones, ofrecerá todo delante de Jehová. Y es más, dice que en este momento, cuando se está haciendo la ofrenda, en ese mismo momento, el nazareo se iba a cortar el cabello y todo, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión y su cabeza consagrada, y tomará esos cabellos y obviamente los pondrá al fuego, y eso será una ofrenda de paz. Entonces estamos viendo una ofrenda que es de expiación, de agradecimiento, de paz, y obviamente primero eran estos elementos, tanto los animales, pero también era parte del cabello, porque estaba entregando esto, lo que él consagró a Dios, aparte de su vida entera. Y entonces el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, la juntará con la torta sin levadura, con la hojaldre sin levadura. Dice que la pondrá sobre las manos del nazareo y después lo van a presentar delante de Jehová, y eso va a ser cosa santa. ¿Por qué? Porque era algo dedicado especialmente para Dios, fue algo entregado especialmente para Dios, y dice el versículo 21. Esa es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a lo que, de acuerdo a su poder adquisitivo, pudiese llevar. Si puede llevar nada más uno de cada uno, un cordero, una cordera y un carnero, va. ¿Por qué? Porque me alcanza para esto. Si alguien más puede dar más, pues de acuerdo a lo que tú puedas. Esto no es algo para el sacerdote, sino que es una ofrenda para Dios. Y nos dice, continúa, el verso 21, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el proceso de consagración, pero estamos viendo el proceso del cumplimiento de su consagración. ¿Nosotros debemos hacer eso? No. ¿Para qué nos sirve esto? Para que podamos identificar algo, lo que les venía mencionando. Es una ofrenda que es por perdón de pecados, por agradecimiento y por paz. ¿Qué hacemos cuando no tenemos esto? No podemos hacer absolutamente nada. Ya no estamos bajo la ley. ¿Pero quién cumplió esto? Cristo cumplió esto. Recordemos lo que nos dice acá, que dice que cada uno de estos animales debían de ser sin tacha, no debían de tener defecto. ¿Por qué? Porque iban a ser presentados, iban a ser ofrendas para Dios. Y obviamente estos animales eran sacrificados en lugar de la persona. Entonces, Cristo tomó nuestra culpa. Está apuntando a Cristo para ser consumada la consagración en nuestras vidas. Cristo se presentó en la tierra, dice que tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿qué es lo que hizo en la cruz? Jesús se entregó, Él cargó nuestro pecado. Él no tenía culpa, Él no tenía ningún defecto. Él era perfecto y es perfecto y se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser llamados justos. Se llamaba a alguien que era un nazareo, aquel que cumplía con todo e inclusive con el proceso de su consagración. Si en ese último día le pasaba algo de lo que vimos e invalidaba alguna de las restricciones, ya no era santo, ya debía de iniciar otra vez con su proceso. Pero cuando terminaban, ¿qué pasaba? Se convirtió en un estilo de vida. Se convertía en algo para ellos que sabían que su vida estaba consagrada para Dios. Podían consumir el fruto de la vid nuevamente, podían hacerlo, pero sabían que su vida era de Dios. Y todo lo que hacían era para Dios. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que nuestra vida debe de ser una ofrenda
viva. Somos consagrados en la verdad, somos consagrados en la Biblia. Y eso nos recuerda específicamente lo que nos dice en Romanos 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos bien delante de Dios, presentarnos como esa ofrenda que querían ver que fuese pura, que querían ver que no tuviera ningún defecto. Nosotros tenemos defectos, tenemos manchas, pero que todos los días a través de la ayuda del Espíritu Santo, mediante la Biblia, somos purificados, somos limpiados, somos transformados y somos moldeados a la imagen de Dios. Y eso también nos recuerda lo que nos dice. ¿Qué estamos haciendo? Colosenses 3, 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. De manera que del Señor recibimos la recompensa. Nuestra vida debe de ser una ofrenda viva. Ya no estamos haciendo ese sacrificio. Ya no, ni siquiera estamos sacrificando algo para perdón de pecados o para ser aceptos delante de Dios. Cristo ya lo hizo todo. ¿Cómo estamos viviendo ante el gran regalo de la salvación que nos ha dado Jesús? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, consagrados en su verdad. 2, confiando plenamente en Dios. Vemos que aquí no solamente les habla de las restricciones en el campamento, de la pureza en el campamento, de la pureza en el matrimonio y de la pureza de consagración personal hacia Dios, sino que también habla de cómo Dios los va a bendecir. Nos dice el verso 22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esta se le conoce, mis amados hermanos, como la bendición sacerdotal. Era una bendición que al final de cada culto, de cada reunión, de cada asamblea, el sacerdote les decía y les recordaba de qué. Les recordaba que el Señor es quien nos bendice, el Señor es quien nos guarda. Pero más importante, ¿por qué al final del proceso del nazareato? ¿Por qué? Porque al momento de reconocer que estamos delante de Dios, aquel que está consagrado, aquel que está dedicado hacia Dios, es aquel que va a ser receptor de la bendición de Dios. De manera que somos santos por pura misericordia, por gracia. Es un regalo que no merecemos. Y eso nosotros lo recibimos a través de Jesús. Por eso nos dice, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. Ustedes pueden presentar sus peticiones porque Cristo ya pagó todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que la bendición del Señor es aquella que se basa en su presencia y es aquella que nos da ese respaldo todos los días. Y lo mejor también que nos dice que el resultado de la bendición es que nos va a guardar, nos va a preservar, porque nos dice, te bendiga y te guarde. Somos guardados en Él. Recordando lo que dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie. Son preguntas retóricas porque sabemos que Dios es todopoderoso. Pues por eso que cuando somos consagrados en la verdad, nuestra vida está entregada y consagrada a Dios todos los días, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras dificultades. Todos los días estamos consagrados a Él, pero confiamos plenamente en Dios. En Él estamos dependiendo porque Él es quien nos bendice, Él es quien nos guarda a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, y también nos dice que va a tener de nosotros misericordia. Su bondad se va a hacer presente. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, su presencia va a estar con nosotros. Y como Él nos dijo, todos los días va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese. Él nos dijo, voy a ir al Padre, voy a preparar lugar para ustedes, pero en ese lugar donde yo voy a preparar, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y también nos dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El nombre del Señor, representaba la persona del Señor, su carácter. Y podemos preguntarnos, ¿conozco a Dios? ¿Conozco sus atributos? ¿Conozco su carácter? ¿Conozco quién realmente es? Si estoy siendo consagrado en su verdad, debo de conocer quién es mi Dios, quién es a quien sirvo y cuáles son sus atributos y qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. De manera que todos los días podamos ser consagrados en su verdad, siendo una ofrenda viva y confiando plenamente en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz, que nos da salvación, que nos da redención, que nos da vida eterna y que nos da acceso hacia nuestro Padre.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.